habilidades de docencia y de intercambio, digamos, clínico práctico sobre todo, y quizás es lo que a mí más me divierte de las actividades académicas, ¿no? Lo que es la docencia y sobre todo lo que son los talleres. Hola, Se hola. congeló. Ahí está. Entonces, Te habíamos perdido un cachito, Gonzalo. se congeló. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, cuando quieran estamos grabándolo, así que ya podemos arrancar. Pablo, me tenés que habilitar primero a mí para poder compartir y después a Gonzalo. ¿Sí? Arranco Perfecto. yo y avísame cuando... Perfecto. Ya estarían habilitados ambos. Ahí voy. Bárbaro. Bueno, ahí ven mi pantalla. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, primero felicitar a Pablo y a Catalina, porque la verdad que todo esto que hacen es gracias a ellos, todo esto que tenemos es gracias a ellos, la iniciativa de este curso. Bueno, la idea es que en estos 20 a 25 minutos que me tocan, charlar un poco de esto que llamamos queja cognitiva, que es una consulta bastante frecuente, ¿sí? Para nosotros los médicos clínicos. Y para comenzar, decirles que, bueno, obviamente no tengo ningún tipo de conflicto de interés y vamos a arrancar con este caso clínico, que es un paciente real, Juan de 69 años, que consultó por olvidos. Él básicamente lo que manifestaba era que no recordaba muchas veces algunos nombres fundamentalmente, o en su hogar cuando ubicaba objetos y demás, y después tenía que volver a obtenerlos, tenía esa dificultad. Como antecedentes tiene una poliposis gástrica en tratamiento crónico con inhibidor de la bomba de protones de más de 5 años de evolución, está casado, un hijo varón de 38 años, que vive con ellos, con su esposa y con él, profesor universitario y en plan de jubilarse. Entonces, un poco teniendo esto, los objetivos que yo me planteé para esta charla básicamente son tres. Primero, charlar rápidamente algunos conceptos teóricos de queja cognitiva, dominios cognitivos y síntomas conductuales. Después, cuáles serían los puntos claves que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando estamos ante un paciente que nos consulta por una queja cognitiva, y después hablar un poco sobre algunos test. Yo les voy a nombrar los que yo en el consultorio más utilizo y algunos repasos de algunos de ellos, porque la verdad que son un montón, y no es el objetivo conversar de esto. Básicamente, una queja cognitiva es el motivo de consulta que nos realiza un paciente, que puede venir él solo a la consulta, o bien un familiar o un cuidador de un paciente que perciben que hay una disminución en la capacidad intelectual de ese paciente. Vamos a llamar capacidad intelectual y dominios cognitivos como algo de sinónimos. Y esos dominios cognitivos en una persona, básicamente hay muchas formas de clasificarlos. Yo tomé esta. Cuando nosotros hablamos de dominios cognitivos, podemos englobarlos en alguno de estos grupos. Probablemente lo más frecuente que nosotros siempre evaluamos es la memoria, con los diferentes tipos de memoria que podemos tener a corto plazo, a plazo reciente o a largo plazo. Esto sería uno de los dominios. El otro dominio sería la atención, donde nosotros buscamos ver cómo el paciente se correlaciona con nosotros, ver si a lo largo de la conversación se distrae, si se desvía del foco que estamos tratando de llevar adelante. Un poco cómo maneja su lenguaje en cuanto a la forma de denominación, si se torna repetitivo, si comprende el lenguaje que está llevando adelante, así como la fluencia de ese mismo lenguaje. Un poco más complejo lo que son las capacidades ejecutivas, que básicamente son tareas más complejas,
que uno las puede dividir en cómo se desenvuelve ante situaciones imprevistas o bien cómo programa sus actividades cotidianas, ya sea de la vida diaria, y después todo lo que tiene que ver con capacidades visoespaciales o visoconstructivas, donde la información visual que esa persona adquiere, uno evalúa cómo lo procesa. Estos serían los dominios cognitivos que uno debería evaluar cuando un paciente con una queja cognitiva se presenta en el consultorio. Ahora, no es lo único. Nosotros pensamos que ante un paciente con una queja cognitiva tenemos que ver esto, pero además de esto, están otro grupo de síntomas que son los síntomas conductuales y que también pueden impactar en una queja cognitiva ante un paciente que nos consulta. Entonces, uno debería investigar en una consulta la presencia de delirios y alucinaciones, las alucinaciones tanto auditivas como visuales, episodios de disforia o de euforia, también eventos de ansiedad, agitación, agresión tanto verbal como física. También son importantes las alteraciones del sueño y del apetito, evaluar apatía, irritabilidad, labilidad y también episodios de desinhibición o bien actividades motoras no concordantes o aberrantes que pueden surgir en un paciente que tiene una queja cognitiva. Esto es a modo global, qué es lo que uno desde el punto de vista teórico debería tener en mente para evaluar un paciente que consulta por una queja cognitiva. Ahora bien, a modo de resumen, cuando uno está frente a un paciente, uno debería plantearse 5 preguntas a contestarse durante el examen de una consulta médica. Primero es cuántos de esos dominios que recién charlábamos están afectados. Segundo, si la alteración de esos dominios le genera alguna repercusión funcional al paciente. Es muy importante saber si el paciente es consciente de este problema o no. Esto que charlábamos de identificar problemas conductuales y afectivos. Y por último, ver si hay enfermedades o incluso medicamentos que pueden explicar esto que le pasa al paciente y que no necesariamente que esta queja cognitiva se deba a una enfermedad neurodegenerativa. Para lo cual, siempre el primer paso en cualquier evaluación clínica, uno debería realizar una correcta anamnesis que desde el punto de vista de la forma que nosotros la podemos llevar adelante, puede ser semiestructurada, es decir, que la anamnesis sea a través de un diálogo libre durante la consulta, o bien estructurada utilizando alguno de los steps que más adelante vamos a utilizar. Lo que se recomienda, por supuesto, es que nosotros utilicemos ambas estrategias para desarrollar la entrevista, porque las dos estrategias nos sirven para recabar datos. Una regla de oro en este tema en particular es que para evaluar un paciente con una queja cognitiva es muy importante tener un informante confiable, porque una evaluación sin un informante muchas veces genera que el paciente subestime lo que le está pasando y no le dé la relevancia de lo que realmente le está sucediendo. Y muchas veces escuchar a un cuidador, escuchar a un familiar, nos puede ayudar a identificar la gravedad del problema que tiene este paciente con una queja cognitiva. Es por eso que cuando uno está evaluando en el consultorio, que probablemente sea el ámbito más frecuente donde lo vamos a evaluar, no tanto en las guardias o en la internación, los primeros datos que obtenemos ya vienen de la sala de espera. Uno va a llamar al paciente y uno evalúa, por ejemplo, quién acompaña al paciente, los familiares que nos dicen, aguárdenos un minutito que ya llegamos al consultorio, y ahí evaluamos también cómo está la motricidad de ese paciente. Por supuesto, entrevistar a ese cuidador que nos va a dar información sobre la antigüedad de los síntomas que tiene ese motivo de consulta, ver si ese motivo de consulta, esa queja cognitiva, es de comienzo abrupto o insidioso, si estuvo relacionado con algún evento, por ejemplo, desde que tuvo alguna enfermedad, un traumatismo, algún evento traumático como puede ser un duelo, si esa queja cognitiva se comporta de manera estable, si es lentamente progresiva y en esa progresión se va agravando o es de manera fluctuante, y también qué tan severo y con qué frecuencia se presenta esa queja cognitiva. Lo mismo si hubo algún desencadenante que a partir del cual el paciente empezó a comportarse de esa manera. También es muy importante la entrevista al paciente, nunca dejar de olvidar que el diálogo libre entre el paciente y la familia
es muy importante y nos puede permitir detectar déficit en las áreas cognitivas que ya repasamos, o bien cambios en la personalidad, alteraciones afectivas, o bien síntomas psicóticos que uno puede lograr identificar a lo largo de la consulta. Nunca olvidar que hay un signo semiológico bastante importante, bastante específico, que es el signo del giro de la cabeza, ya descrito hace unos cuantos años, donde ante una pregunta que uno puede hacerle al paciente, el paciente no sabe cómo respondernos, entonces gira su cabeza en su entorno buscando que esa respuesta ya sea contestada por algún familiar o el cuidador, o él mismo buscando una respuesta. Eso es un indicativo bastante específico de que el paciente puede tener un deterioro cognitivo. Ahora bien, una cosa muy importante en el objetivo de esta primera evaluación es que el 90% de las demencias son secundarias a enfermedades neurodegenerativas y nosotros no estamos en la obligación de hacer el diagnóstico en una primera consulta. El diagnóstico de demencia probablemente nos lleve a algunas consultas. Lo que sí nosotros tenemos que tener como objetivo primario es identificar una causa secundaria de esta queja cognitiva que pueda ser resuelta rápidamente, que pueda mejorarla o que pueda ser reversible y que pueda llegar a afectar a corto plazo la morbilidad del paciente. ¿Esto por qué? Porque como médicos clínicos internistas nosotros debemos pensar que ante una queja cognitiva no siempre esto se va a deber a un deterioro cognitivo leve, moderado o grave. Podemos estar presentes ante olvidos benignos, podemos estar presentes ante problemas afectivos, cualquiera de ellos, depresión, ansiedad, duelo, podemos estar presentes ante un síndrome confusional agudo, puede ser que lo que presente el paciente esté ocasionado por algún tratamiento farmacológico, que sabemos que hay muchas drogas que a largo plazo pueden generar problemas cognitivos, o fármacos nuevos que en el inicio del tratamiento, por ejemplo, de pacientes que tienen incontinencia urinaria, sabemos que las drogas que se utilizan pueden afectar la cognición y tenemos que actuar en consecuencia, o bien ya problemas de salud más importantes desde la esfera metabólica, o bien lesiones neurológicas primarias como enfermedades desmielinizantes o enfermedades tumorales, e incluso enfermedades infecciosas que puedan ser responsables de esa queja cognitiva y que no estemos frente a un paciente que en realidad no tiene una enfermedad neurodegenerativa. Este sería, sí, un objetivo primario que uno debería plantearse en una primera consulta con un paciente que viene por algún problema cognitivo. Ahora bien, una vez comenzado este camino, nosotros, o está recomendado, mejor dicho, tratar de identificar ese deterioro cognitivo que nosotros sospechamos que tiene el paciente a través de una prueba neuropsicológica, un test neurocognitivo, y hay muchos artículos que revisan estas herramientas. Yo acá simplemente les muestro dos. Uno del American Family Physician, donde hace una revisión y se pregunta cuál es el mejor instrumento para evaluar demencia en atención primaria, y el otro de la Revista Española de Neurología en el 2010, que también tiene un desarrollo muy similar. Una cosa importante de estos test neurocognitivos es que deberían ser breves, fáciles de utilizar por médicos no especialistas, validados frente a diferentes niveles de educación y por supuesto también validados en el medio donde uno pretende utilizarlos. Esas son las condiciones que debería reunir un test como para ser utilizado en mi lugar de trabajo. Test para evaluar deterioro cognitivos hay, no sé la cantidad, capaz que Gonzalo la tiene más clara que yo, pero en la cantidad que hay debe ser bastante numerosa. Yo acá simplemente a modo de esquemático los dividí en aquellos que son generales, donde uno lo que evalúa es dominios cognitivos. Les voy a mostrar uno que tiene que ver con esto de síntomas conductuales, y después hay test específicos que yo no me voy a meter en esto porque no es mi área, son cuestiones, como dice ahí, bastante específicos, donde uno lo que hace es testear dominios específicos para ver si hay deterioros en esa área. Yo voy a revisar, les voy a mostrar algunos, les voy a decir lo que yo utilizo en el consultorio, después veremos Gonzalo qué opina de lo que yo hago en mi consultorio. Pero básicamente los más conocidos son el Mini Mental Test, que es el primero de Folstein, el test de reloj, el Pfeiffer, el Mini Koch.
a modo de test rápidos, breves periodos de tiempos, y como les dije, el inventario neuropsiquiátrico para identificar síntomas conductuales. Hay muchos artículos sobre Mini-Mental. Este es un artículo bastante interesante, donde hace toda una revisión práctica sobre el Mini-Mental. El Mini-Mental tiene versiones en el español, no las voy a desarrollar, el que tiene interés, este es el artículo que las desarrolla, pero básicamente tiene dos secciones, una parte A, donde reúne 21 puntos, una parte B, donde es algo más práctico, donde utilizamos papel y lápiz para desarrollar unas técnicas. Todo el test reúne 30 puntos, la primera sección son 21 puntos, la segunda sección 9 puntos, y estas son las áreas que evalúa: orientación temporal, donde evaluamos que el paciente nos diga día, fecha, mes, año, estación del año; una orientación espacial, donde le preguntamos en qué calle, piso, barrio, ciudad o país se encuentran. Empezamos con algo de la memoria inmediata, donde le nombramos 3 cosas no relacionadas, le pedimos que lo repita y que lo retenga. Después lo llevamos a un área de atención y cálculo, entonces le pedimos que a partir del número 100 reste de a 7 hasta 5 veces consecutivas, y en el caso del que el paciente tenga baja escolaridad y no pueda hacer esto, le podemos pedir que deletree de atrás para adelante la palabra mundo, por ejemplo. Luego le volvemos a pedir que repite esas 3 palabras que nosotros le dijimos, y luego viene todo un área de lenguaje, ¿sí?, sobre mostrarle un lápiz, un papel, un reloj, perdón, y pedirle que nos diga qué es. Le pedimos que repita esta frase, por ejemplo, 3 tigres en un trigal, y le damos una orden, un papel escrito con una orden, donde él lee lo que tiene que hacer y le pedimos que la repita. Por supuesto, después viene la parte de capacidad visoespacial, donde le pedimos que dibuje estos rombos, perdón, estos pentágonos, y lo importante del dibujo es que cumpla con la intersección de estos. Este probablemente sea uno de los test más conocidos. El test tiene como ventajas, que es muy sensible para el déficit moderado severo, falla un poco en detectar estadios iniciales, tiene el problema de que al estar tan extendido es fácil que el paciente, si alguna vez lo hizo, o lo pueda repetir en el caso de un seguimiento. Es poco sensible para objetivar déficits ejecutivos, y tiene mucho contenido verbal, pero poco de capacidad visoespaciales o praxias construccionales. Otro test muy conocido es el test de reloj, donde acá las praxias construccionales están mucho más desarrolladas. Vemos ejecución motora, atención, comprensión del lenguaje y conocimiento numérico. Este test está desarrollado a su vez dentro de otro test, que es el Mini-Cog, que este es el que yo más utilizo en el consultorio, donde combina el test de reloj con algo de atención y memoria. Nosotros le decimos al paciente que le vamos a decir 3 palabras, que las recuerde y que después las va a volver a repetir. Después volvemos sobre el test de reloj y le empezamos a decir que dibuje un reloj en el espacio, comience dibujando un círculo. Una vez que cumple esta etapa, le pedimos que coloque los números dentro de ese círculo, y una vez que lo completa, le pedimos que coloque las agujas del reloj, marcando las 11 y 10. Este proceso le debe llevar 3 minutos, y una vez que lo termina, le volvemos a pedir que nos diga las 3 palabras que nosotros le dijimos al inicio. Como les digo, ese es el que yo utilizo más frecuente en el consultorio, y les vuelvo a repetir, puede tener una duración máxima de 3 a 4 minutos. Este es el puntaje: 3 para las palabras, 2 para el reloj, 5 total. 0, 1 y 2 puede tener un posible trastorno cognitivo, 3, 4 y 5 no es indicativo de trastorno cognitivo. El otro test bastante más completo, que evalúa prácticamente todos los dominios, es el test de examen cognitivo de Aldenbroek, que hay una versión argentina del 2013, donde evalúa prácticamente casi todos los dominios. Acá está el desarrollo, fíjense que evalúa orientación temporal, espacial, atención y concentración con palabras, también cálculo, y algo similar a lo que hacía el Mini-Mental de Feuchten con la palabra mundo, y después algunas secciones que tienen que ver con construcción visoespacial. Lo que tiene de beneficio es que, como les dije, evalúa todos los dominios,
incorpora los 30 puntos del Mini-Mental, ¿sí? Con mayor función visoespacial y agrega fluencia verbal y evaluación del lenguaje. Yo no tengo experiencia en este test, lleva mucho más tiempo. Aquellas personas que lo utilizan, si el deterioro es muy importante, incluso les lleva mucho más en el consultorio. Y lo otro que sí yo utilizo, que esto no tiene que ver con evaluar dominios cognitivos, sino evaluar síntomas conductuales, es este inventario neuropsiquiátrico, donde están 12 secciones de conductas neuropsiquiátricas, y cada una de ellas 12 se evalúa por frecuencia y por gravedad. Esto, por supuesto, no se lo pedimos al paciente. Este test está diseñado para, o este registro, ¿no? Está diseñado para preguntárselo al cuidador o al familiar. Entonces uno le pregunta la presencia de cualquiera de estos trastornos conductuales. La frecuencia se evalúa desde no estar presente hasta muy frecuentemente, de 0 a 4, y después la gravedad. Entonces, de acuerdo al puntaje que uno obtenga, por ejemplo, de alucinaciones, si tiene 3 de frecuencia y 3 de gravedad, se multiplica en el misma afectación, y si tiene un puntaje máximo de 12. El puntaje total, como son 12 las conductas que evaluamos, son 144. Y esto nos sirve para identificar cuál es la conducta que está presente y cuál es la gravedad. Esto es más para el familiar y el cuidador, de acuerdo al distrés que le genera el comportamiento de ese paciente. Recuerden que esto es para trastornos conductuales, no examina los dominios cognitivos, son las dos áreas que nosotros debemos evaluar en el consultorio. Esto que yo le mostré son test de screening, nos dice un índice global del funcionamiento. Luego de identificar, uno debería hacer un paso más para identificar mayor afección de dominios cognitivos y saber que el diagnóstico de demencia se realiza con una evaluación neurocognitiva un poco más completa y formal, no solamente con esto que nosotros estamos haciendo. Esta fue la primera parte de la evaluación. La segunda parte tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el consultorio, un completo examen físico y pedir estudios complementarios. Obviamente que el examen físico no voy a entrar en detalles, pero signos de foco neurológico, signos estapiramidales, activación de la marcha, incontinencia, el signo de giro de la cabeza que ya les comenté, estudios complementarios básicos que todos conocemos, hemograma, glucemia, función renal, ionograma, hepatograma, y debemos incluir un perfil tiroideo, dosaje de algunas vitaminas como el complejo B, B12, ácido fólico, BRL, HIV, calcemia, y también evaluar la necesidad, en la medida de nuestras posibilidades, de hacer una imagen de cerebro, y siempre de rutina evaluar la presencia de depresión y ansiedad, debido a que estas dos manifestaciones pueden ser la causa de un deterioro cognitivo y el paciente en realidad no tenerlo si no estamos en presencia de depresión o ansiedad. Una vez que uno evalúa todo esto, nosotros podemos encontrarnos con esta secuencia, es decir, de un paciente que está completamente normal hasta un paciente que tiene alteraciones de la memoria asociada a la edad. Acá hay mucha terminología confusa. Alteración de la memoria asociada a la edad también puede ser olvidos benignos. Por ahí, de acuerdo a lo que uno lee, uno puede confundir, pero básicamente eso significa que el paciente no está dentro de un deterioro cognitivo, lo que no significa que esto no lo puede llevar evolutivamente hacia un deterioro cognitivo leve, o como ahora lo llama el DSM-5, trastorno neurocognoscitivo leve, o bien directamente hacia una demencia ya establecida. Como les decía, el DSM-5 los identifica de esta manera, incluye el delirium, que en realidad es un diagnóstico diferencial, y después los categoriza en leve y en mayor. Los cambios que incorporó el DSM-5 es que elimina la pérdida de la memoria como un criterio esencial para el diagnóstico de deterioro cognitivo, exige la utilización de medidas neuropsicológicas objetivas, que son test, mayor especificación da sobre los síntomas y síndromes conductuales, que era lo que charlábamos, y ya incluye el concepto de un trastorno cognitivo leve o un deterioro cognitivo leve, como lo llamamos anteriormente. De ahí, cuando uno termina la evaluación en un consultorio, básicamente nos podemos encontrar con 3 escenarios diferentes. Uno es
la alteración cognitiva asociada a la edad, es decir, el paciente no tiene estrictamente un deterioro cognitivo, y esto se caracteriza porque no hay otras alteraciones en los dominios cognitivos más allá del que motiva la consulta, no tiene repercusión funcional por esa manifestación que consulta el paciente es consciente del problema y no encontramos ni problemas afectivos, ni enfermedades neurológicas, sistémicas o medicamentos que expliquen el problema. Esta situación simplemente puede ser una alteración asociada a la edad o un olvido benigno desde el término simple. El tercer escenario después de la evaluación es que sea un deterioro cognitivo leve, donde acá sí ya hay alteración de dominios cognitivos, más allá del que motiva la consulta, pero no más de 2. Tampoco hay repercusión funcional del problema cognitivo, el paciente también puede ser consciente, no tenemos problemas secundarios que lo justifiquen, ya sean afectivos, enfermedades neurológicas, sistémicas, medicamentos que lo expliquen, pero tenemos que estar atentos porque este es el inicio de que el paciente puede desarrollar un evento destacable, algo que le puede generar impacto en la familia, por ejemplo, dejar una hornalla prendida, por ejemplo, dejar el gas abierto, por ejemplo, una canilla que se le inunde la casa, por ejemplo, dejar abierta la puerta de su hogar, y esos son eventos destacables, y como les digo, puede llevar a que el paciente desarrolle ya un cuadro de mayor deterioro. Y por último, lo que nosotros conocemos como demencia, donde ya hay alteraciones en los dominios cognitivos, más de 2, acá tiene que haber alteraciones en la memoria, ya detectamos repercusión funcional del problema cognitivo, el paciente puede no ser consciente de esto, y siempre eliminamos causas secundarias y decimos que este paciente tiene un deterioro neurológico como consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa, que después veremos si es Alzheimer, si es vascular, si es mixto, o bien menos frecuentemente demencia por cuerpos de Lewy o demencia frontotemporal, que básicamente son los trastornos neurodegenerativos más frecuentes con los que nosotros podemos encontrarnos, que sería un trabajo secundario llegar a confirmar qué tipo de trastornos neurodegenerativos puede tener este paciente. Para terminar, y ya lo dejo a Gonzalo, habíamos arrancado con este cuadro clínico. Básicamente, yo lo que me encontré con este paciente era que él estaba viviendo una crisis vital, que era una jubilación, después de ser profesor universitario, tener tanta carga. Eso le generaba mucho estrés. Su hijo en los últimos 6 meses había tenido 2 intentos de suicidio, lo cual también era un gran impacto emocional para el paciente. Y a eso se le sumaba que en el análisis que le pedí, el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones genera disminución en la absorción de la vitamina B12 al interactuar con menor factor intrínseco gástrico en la mucosa gástrica, y por lo tanto no hay unión de la vitamina B12, no se absorbe la vitamina B12 a nivel del ilion, entonces el paciente en el hemograma presentaba macrocitosis bastante importante, no estaba anémico y tenía un déficit vitamínico muy importante. En este caso en particular, más allá de la reposición vitamínica, que no le generó tanto cambio, me parece que los 2 eventos que él estaba viviendo como crisis vitales y el impacto de los 2 intentos de suicidio eran lo que le generaba un poco sus olvidos al paciente, y no tenía en sus test deterioros cognitivos que me hagan pensar que lo iba a llevar a una enfermedad neurodegenerativa. Para remarcar y llevarnos como tips, el enfoque diagnóstico de estos pacientes con queja cognitiva es clínico, la anamnesis y el examen físico son las herramientas para el diagnóstico de deterioro cognitivo o demencia de origen neurodegenerativo. Debemos tomarnos el trabajo no en una consulta, sino nos puede llevar varias, de investigar todos los dominios cognitivos y conductuales con anamnesis estructurada y no estructurada, utilizando test validados. Yo creo que esto es una opinión, en realidad lo he escuchado varias veces también. El mejor test es el que uno puede utilizar, está acostumbrado a utilizar y lo usa en la práctica. Y sí, como médicos clínicos, identificar causas secundarias de deterioro cognitivo potencialmente reversibles, ya sea con ayuda de métodos complementarios, ya sea test clínicos para detectar depresión, ansiedad, así como análisis de laboratorio, y en el caso de que sea necesario, imágenes de cerebro cuando lo consideremos. Muchas gracias a todos por escucharme y soportarme. Bueno, gracias Bueno, Mati. Matías, muy Gonzalo, clara la exposición.
Yo agregaría algunos tips del examen, ¿de acuerdo? Así como está el signo del giro de cabeza, ¿no? Que es como cuando uno estaba en el secundario y lo llamaban a dar una lección y uno giraba la cabeza porque no tenía ni idea del tema. Yo tengo una observación que es bastante clara, que indica daño subcortical o deterioro subcortical, al cual yo lo llamo el signo del estetoscopio. Yo, a pesar de ser neurólogo, suelo tomar la presión a mis pacientes, por la culpa de no sentirme, digamos, de haber dejado la clínica médica. Pero, digamos, y suelo tener el estetoscopio en la camilla, ¿de acuerdo? Es decir, el tensiómetro y el estetoscopio. Hay un clásico que el paciente se sienta sobre el estetoscopio. Cuando el paciente se sienta sobre el estetoscopio, estamos frente a un trastorno visoespacial, ¿de acuerdo? Realmente es un tip importante que orienta a pensar a una demencia subcortical, ¿no? Lewy body, demencia en Parkinson o demencia mixta, degenerativo vascular que tenga un componente subcortical. Pero digamos, ahí la observación siempre está desde la sala de espera, digamos, uno tiene que ser bastante observador en todo lo que le pasa, la actitud del paciente, la presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ese es un síntoma bastante interesante. Creo que es importante manejar, familiarizarse con alguno de los test cognitivos. A veces uno puede combinar test breves. Es muy útil combinar, por ejemplo, el MOCAS o el Mini-Mental Test con... nosotros tenemos un test diseñado en INECO, que es el INECO Frontal Screening, que está más focalizado en la parte de funciones ejecutivas y visoespaciales, y esto combinado con un Mini-Mental, rápidamente, en 15 minutos, ustedes pueden tener una evaluación, digamos, con bastante sensibilidad, ¿de acuerdo? Así que son test de consultorios que a veces no es necesario derivarlo al neurólogo cognitivo o al neuropsicólogo, y uno puede tener como herramienta de tratamiento. Lógicamente que lo fino es fino, ¿de acuerdo? Entonces, y es ahí donde uno requiere estas herramientas sí o sí, ¿de acuerdo? Pero, digamos, muy clara la exposición, y creo que es importante como clínicos no dejarse, que no se nos pase la perdiz, ¿de acuerdo? Es decir, que no se nos pase ese 10% de casos de lo que se llaman demencias tratables, que yo estoy en desacuerdo con esto, porque todas las demencias son tratables, algunas con mayor éxito, otras con menor éxito, y algunas con mayor éxito curables, ¿de acuerdo? Pero, digamos, toda demencia es tratable. Pero, digamos, sobre todo, digamos, las demencias de causa secundaria, eso creo que es algo que es muy importante, que no se nos escape la perdiz, ¿no? Es un punto que es fundamental. Bueno, no sé cómo quieren que pase yo directamente a mi exposición y después hacemos la discusión, Mati, o voy a compartir entonces. Sí. A ver. Estoy habilitado para compartir, ¿no? Sí, está bien. Sí. Sí, sí, perfecto. A ver. ¿Ahí ven mi presentación? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, lo voy a poner. ¿Se ve así también? Se ve bien, ¿no? Así yo la veo Sí. mejor, porque si no, cuando está la pantalla completa, ¿se puede ver bien o está...? A ver, Se ve bien, se ve bien. está, mejor ahí. Sí, se ve. Bueno, a ver, la idea de mi charla es un poco hablar de terapéutica, sobre todo focalizado en terapéutica farmacológica o neuropsicofarmacológica. Perdónenme el sesgo, pero bueno, yo soy farmacólogo, neurofarmacólogo clínico, además de hacer neurología o farmacología clínica. Bien. A ver cómo va esto.
Estoy con un tema, con el pase. Ahí está. Bueno, los objetivos de mi charla bueno, estos son los objetivos para los próximos meses que nos van a tener bastante distraídos, pero el objetivo de la charla es hacer un enfoque diagnóstico y terapéutico, hacer hincapié acerca de la carga tropínica, el síndrome farmacológico y la intercurrencia, y enfermedades subyacentes, es decir, el primo non nocere, y una descripción farmacológica clínica de las drogas empleadas en la demencia. Es decir, obviamente los enfoques terapéuticos en la demencia va a ser sobre los síntomas primarios, es decir, los síntomas cognitivos, después sobre los síntomas secundarios, principalmente los síntomas conductuales, pero también hay otro tipo de síntomas en las demencias, como pueden ser síntomas motores, ya sean demencias corticales como las subcorticales, es decir, no solamente vamos a ver parkinsonismo en la demencia del Parkinson o en el Lewy body, sino hay parkinsonismo desarrollado, digamos, relacionado en el Alzheimer, hay parkinsonismo en la hidrocefalia normotensiva, hay parkinsonismo, por ejemplo, en las demencias mixtas. Es decir, hay síntomas motores que también uno tiene que tener en cuenta. Epilepsia, digamos, la epilepsia es otro de las complicaciones que puede tener un paciente con demencia, sobre todo con demencia de Alzheimer, y a veces pasa desapercibido, digamos, o no tenido en cuenta, un paciente que por ahí empeora rápidamente y en realidad lo que está teniendo es una complicación de su demencia expresada, digamos, como un evento de tipo comicial, que empeora profundamente el tema cognitivo. Después hay otro tipo de expectativas en la terapéutica que quizás todavía no están muy claras o no la hemos alcanzado, que es disminuir la tasa de progresión de la enfermedad o tratar de retrasar el inicio de la enfermedad o prevenir, más aún, digamos, más ambiciosos como prevenir la enfermedad, que quizás esto todavía está en tema de investigación y que todavía, digamos, no estamos cerca, digamos, de este objetivo. Si bien, digamos, estamos profundamente preocupados y en la búsqueda de tratamientos que traten, valga la redundancia, de prevenir la enfermedad o retrasar la enfermedad. Y esto es importante, digamos, es un concepto clásico acerca de la enfermedad de Alzheimer, y quizás también esto es extensible a todas las demencias, donde hay un diagnóstico precoz, un cuadro leve a moderado y un cuadro severo. Lo explicó Matías claramente, digamos, cómo se va presentando fenomenológicamente, donde empiezan las primeras quejas cognitivas, cuál es el límite difuso entre lo normal y lo patológico. Después ya hay fallas francamente patológicas, pero el paciente tiene una independencia funcional, de acuerdo, es decir, uno puede hacer un diagnóstico de deterioro cognitivo, pero fuera de la demencia. O sea, ustedes saben que la demencia es una terminología que viene de lo legal, digamos, viene del derecho, ¿de acuerdo? El derecho griego, digamos, para dedicar al inimputable de sus actos a una persona, ¿tá? Y es ahí donde uno considera como demencia, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista legal. Pero bueno, esta terminología o esta palabra, digamos, es adoptada por la ciencia médica. Ahora, hay un concepto más actual de la enfermedad donde uno habla que las demencias, en términos generales, esto puede ocurrir tanto en Alzheimer, Lewy body, Parkinson y un montón y todas las enfermedades neurodegenerativas, existiría una fase latente en la enfermedad, ¿de acuerdo? Y después una fase maligna en la enfermedad donde se empieza a activar. La fase latente de la enfermedad es el riesgo, es el riesgo genético, a veces bien determinado, por ejemplo, qué sé yo, si hay ciertas enfermedades genéticas donde uno puede detectar cuál es el riesgo de presentación de la enfermedad, ¿de acuerdo? Hay otras donde no se sabe si es estrictamente un riesgo y hay un factor ambiental que los activa. Quizás dentro de lo que es demencias corticales, enfermedad de Alzheimer y demencia mixta degenerativo vascular,
los riesgos son el APOE4, historias familiares, traumatismo de cráneo. El traumatismo de cráneo es un punto que está en tela de discusión y en tela, digamos, se ha demostrado que los deportes de alto impacto a nivel profesional aumentan francamente el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser Alzheimer, como puede ser Parkinson y demencias neurodegenerativas. Y esto está tratándose de tapar o de minimizar, ¿de acuerdo?, por el impacto económico que tiene esto. ¿De acuerdo? Es decir, imagínense, si les digo que la posición de defensa en el fútbol, ¿de acuerdo?, que son los defensores son los que más cabecean, tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar demencia que un delantero, y a su vez que una persona que no es deportista, deportista profesional estoy hablando, esto ya está demostrado, bueno, obviamente con boxeadores, deportes de alto impacto como fútbol americano, fútbol australiano y también rugby, que de acuerdo a la posición que tenga en el deporte es el riesgo de traumas cerebrales repetidos, que aparentemente lo que provocarían es una actividad neuroinflamatoria, es decir, se produciría una actividad, una activación de la actividad microglial. De acuerdo, la microglia sería el sistema, el glio linfático, digamos, que se empieza a activar este sistema microglial, que llevaría a quien tiene un riesgo genético la activación de una enfermedad a través de un mecanismo proteinopático. Tau, amiloide, alfa-sinucleína. Bueno, digamos, estos son hipótesis que podrían explicar por qué digamos, el antecedente de traumas frecuentes pueden aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Hay factores que promueven, de acuerdo, el riesgo. El más claro de todos es la edad, de acuerdo al factor cronobiológico, pero también, digamos, factores ambientales, enfermedades. Ahora se ha visto, por ejemplo, con la pandemia de COVID, episodios depresivos mayores, y habría una fase, digamos, que ahí se produce el pase a la fase maligna de las enfermedades, de las demencias, donde se empezaría a producir el mecanismo patofisiológico o bioquímico, primero con una etapa preclínica y después una etapa clínica, que generalmente es donde nosotros hacemos este diagnóstico. Fíjense qué tarde uno llega, ¿de acuerdo a esto? Entonces, no es raro de ver cuando yo estoy, digamos, a ver, el fundamentalismo en la ciencia también es malo, ¿de acuerdo? Así como el no actuar, digamos, basado en evidencia, el hecho de que uno no pueda demostrar algo no significa que no exista, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo demostrar la existencia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo no puedo decir que Dios no existe, qué sé yo. Entonces uno va a tener que tener, digamos, pero si nosotros proponemos tratamientos cuando ya estamos en esta etapa de las enfermedades para tratar de evitarlas, prevenirlas o retrasarlas, probablemente ya lleguemos muy tarde. Es asegurar un auto una vez que tuvimos un choque con destrucción total, ¿de acuerdo? Entonces, a veces se ve que tratamientos, cuando son llevados a la fase clínica, fracasan. Tratamientos que no habían fracasado en la investigación básica en animales. Y la pregunta es ¿por qué? Y probablemente es porque uno llega tarde o la selección de pacientes no sea la adecuada. Esto uno lo ve, por ejemplo, con monoclonales, anti-tau, anti-amiloide, anti-alfa-sinucleína en Parkinson y demencias de cuerpo de Lewy, donde uno ve que los resultados no son significativos. Entonces la pregunta es, quizás nosotros requerimos de biomarcadores que nos permitan el diagnóstico en la fase latente de estas enfermedades, que permitan usar esos tratamientos en las etapas latentes para que sean exitosos. O sea que yo creo que tampoco hay que tirar por la borda resultados negativos en estudios clínicos, porque probablemente la explicación sea que nos equivocamos del tipo de población o el timing en utilizar ese tipo de tratamientos.
Bien, esto es digamos, lo que ocurre con el curso natural de una enfermedad neurodegenerativa, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tendríamos si pudiéramos curarla, recuperarla y curar la enfermedad. Esto sería una recaída, digamos, de la cura. Esto sería detener la progresión de la enfermedad. Esto sería retrasar la progresión de la enfermedad. Esto sería una mejoría transitoria, de acuerdo, sintomática. Pero fíjense que todo tipo de herramienta terapéutica en el curso del tiempo tiene un efecto que es favorable, y uno tiene que tener en cuenta esto, por decir. Porque a veces está digamos, el agnosticismo, donde dice, bueno, si total al final el paciente, la enfermedad va a avanzar, yo le puedo decir, no, bueno, si hay una certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. De eso no existe la inmortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, uno dice, lo importante no es el destino, sino es el camino, es decir, como el viaje, ¿de acuerdo? Es decir, cómo nos va en el viaje. Y entonces es importante ver de poder mejorar lo posible en este tipo de pacientes. ¿Está? Bien. Con respecto a los principios de farmacoterapia en las demencias, primero hay que establecer un diagnóstico etiológico empleando la evaluación clínica, estudios de laboratorio y neuroimágenes. No se nos puede pasar la perdiz, recuerden eso. ¿Está? Evaluar el estadio evolutivo empleando una escala. Otra de las cosas es que la comorbilidad también empeora mucho un cuadro cognitivo. Y a veces puede pasar que un paciente tenga una enfermedad de Alzheimer en un estado preclínico, y que una situación clínica como un hipotiroidismo, una hipovitaminosis o un cuadro depresivo mayor haga que el paciente presente los síntomas, y al tratarlo va a retrasar nuevamente la aparición sintomática, y uno puede mejorarle el camino. El destino va a ser el mismo, ¿okay? Es decir, el viaje va a ser mejor en ese paciente. Evaluar el estadio evolutivo empleando escalas. Hay escalas que nos van a permitir, que ya habló Matías en la clase, en la charla anterior. Establecer los objetivos de la farmacoterapia, es decir, qué es lo que vamos a tratar, ¿de acuerdo? Vamos a tratar la depresión, vamos a tratar la psicosis, vamos a tratar las fallas de memoria, vamos a tratar la dificultad motriz. Dar una estimación real del potencial del efecto de la farmacoterapia, no generar falsas expectativas. ¿Ah? Es decir, sabemos que la mayoría de los síntomas cognitivos tienen una respuesta, digamos, leve, muy leve, digamos, o sutil a los fármacos, salvo por ahí determinadas situaciones como puede ser, qué sé yo, es decir, enfermedad por cuerpo de Levy o la demencia de Parkinson, donde por ahí uno puede tener una respuesta que sea a veces hasta contundente o lazaroide. Y evaluar la presencia de los síntomas neuropsiquiátricos, obviamente, como les había dicho. ¿Cuáles son las limitaciones actuales que tenemos en el tratamiento de las demencias? Que muchos de los agentes más prometedores recién están entrando en la etapa de investigación clínica, que tienen años por delante para el empleo general en los pacientes, que hay pocos ensayos clínicos que apunten a otras demencias que no sean enfermedad de Alzheimer, o que evalúen combinaciones racionales de drogas para tratar la enfermedad de Alzheimer. Y por último, aún persiste entre algunos médicos lo que yo les decía, el nihilismo terapéutico con el tratamiento de las demencias, pues diciendo, bueno, total, si el paciente no podemos hacer nada. Sí que podemos hacer mucho, y a veces lo que para nosotros nos parece poco, para el paciente y la familia puede ser una enormidad. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la mejor receta para tratar los trastornos cognitivos y las demencias? Soy yo en los eneros en Brasil, que cocino en una posada, de acuerdo a cambio de la neurofarmacología en los momentos normales a la gastronomía. La mejor receta, digamos, acá lo primero que tiene el primer paso, sobre todo en un empeoramiento súbito, una instalación súbita, es descartar
lo clínico, ¿no? La infección, la intercurrencia, alteraciones metabólicas, efectos adversos de fármacos, interacción farmacocinética, el síndrome farmacológico, ¿tá? Enfermedad cerebrovascular o lesión traumática. Digamos, a ver, no es raro de ver un paciente que viene con un deterioro cognitivo, digamos, subagudo, y el paciente tiene un antecedente de una caída y quizás no queda muy claro cómo fue la caída y el trauma craneal, ¿de acuerdo? Y por ahí tiene un subdural frontal, ¿de acuerdo? Y esto a veces puede provocar un cuadro de deterioro cognitivo. El segundo paso es reducir o descontinuar los medicamentos potencialmente peligrosos o necesarios, ¿tá? Entonces ahí es los anticolinérgicos, reducir la carga tropínica, ¿tá? Los antidepresivos, analgésicos, antibióticos. Y si el sensorio es normal, hay insight, los cuadros en el neuropsiquiátrico no es muy importante, quizás no apurarse para tratar, ¿tá? Como les decía, primero, reducir la carga atropínica. Hay más de 600 fármacos con propiedades atropínicas, más de 600 fármacos que se prescriben como antiespasmódicos, midriáticos, antiparkinsonianos, broncodilatadores, drogas obviamente urinarias para la incontinencia urinaria. Muchos psicotrópicos tienen efecto anticolinérgico. Bueno, el balance riesgo-beneficio es controvertido de estas drogas. Muchas son de eficacia dudosa y seguridad incierta, sobre todo en ancianos. Hay que considerar que pueden producir constipación, serostomía, visión borrosa, taquiarritmias y por sobre todo, digamos, confusión y deterioro cognitivo, ¿tá? Este es un estudio que hay estudios hechos, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, donde 3 de cada 5 prescripciones que se le hacen a los pacientes con Parkinson tienen drogas de carga atropínica, y acá podemos ver un listado de algunas de estas 600 drogas con carga atropínica, ¿tá? Dentro del tratamiento de los síntomas primarios, o sea, de los síntomas cognitivos, las primeras drogas que vamos a tener en cuenta van a ser los agentes anticolinesterosa, ¿tá? Una de las cosas que vamos a ver es que no es frecuente encontrar una mejoría significativa de los síntomas cognitivos, ¿tá? Quizás el efecto uno lo va a ver en el viaje, digamos, quizás en el mediano o largo plazo, ¿tá? Y si uno ve una mejoría contundente, sospechar quizás una enfermedad por cuerpo de Levy, ¿tá? La enfermedad por cuerpo de Levy, una de las características que tiene, al igual que la demencia asociada al Parkinson, es que tiene una respuesta contundente de este tipo de drogas, ¿tá? Les diría que 8 de cada 10 pacientes responden a este tratamiento, y de esos 8, 2 o 3 tienen una respuesta lazaroide, donde, como yo digo, uno pierde un paciente y gana un feligrés, ¿de acuerdo? Así, porque digan, doctor, yo tengo fe en usted, y en realidad lo único que hizo fue darle un medicamento y que tuvo un efecto quizás contundente. Pero en general no tienen una mejoría muy importante, o a veces es muy sutil, o es difícil de interpretar con los test que uno hace en el consultorio. Se debería explicar a los pacientes y a las familias que la eficacia está dada por estabilizar el estado mental del paciente, a fin de evitar expectativas irreales de la mejoría, porque esto es lo que uno va a ver en general, sobre todo en las demencias corticales, como es la enfermedad de Alzheimer, ¿tá? Estas drogas proveen de beneficios más allá del rendimiento cognitivo, y sobre todo mejoran la conducta y el rendimiento funcional en todas las demencias, sobre todo en las subcorticales, ¿tá? Estas drogas están contraindicadas en pacientes con hipersensibilidad crónica, hipersensibilidad conocida a estos compuestos, disfunción hepática o elevación de transaminasa, sobre todo las tacrina, la velnagrina, que digamos no se usa en nuestro medio, en nuestro país. Y hay que tener en cuenta bradicardia, infarto reciente, convulsiones, diabetes tipo 2 y asma. Pero sobre todo, digamos, bradicardia son drogas que, por ser, son agentes colinamiméticos, ¿de acuerdo? Es decir, aumentan la función colinérgica, y esto va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Cuidado en pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular, enfermedad no sinusal,
y en asma pueden producir, favorecer el broncoespasmo. Hay que tener precauciones en la anestesia. Todos los anticolesterásicas pueden exagerar los efectos de la succinilcolina y del suxametonio. Hay que tener cuidado en pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedad de nodo sinusal, como había dicho, esto lo digamos, o sea que quizás es de buena práctica supervisar desde el punto de vista cardiológico para ver, digamos, cuál es la condición cardiovascular que tiene el paciente antes de empezar este tipo de tratamientos, o si uno empieza con dosis bajas, ir chequeando a ver qué es lo que pasa desde el punto de vista cardiovascular. Un segundito. Enfermedades gastrointestinales van a producir un incremento de la secreción ácida gástrica, cuidado en pacientes con antecedentes de consumo de antiinflamatorios, son drogas que pueden producir diarrea per se, ¿de acuerdo? Y es una causa de diarrea farmacológica, de diarrea, digamos, aguda de larga duración, ¿tá? Es decir, diarrea de inflamación aguda de larga duración, puede producir también náuseas y vómitos y pérdida de peso. Cuidado también en pacientes con cuadros obstructivos genitourinarios y también en pacientes con antecedentes de epilepsia, porque pueden bajar el umbral convulsivante y aumentar el riesgo de convulsiones, y en pacientes con trastornos respiratorios, asma y EPOC, y tengan en cuenta esto, que pueden prolongar el intervalo QT y aumentar el riesgo de torsión de punta. Una de las cosas, digamos, más que prolongar el intervalo QT, digamos, si bien pueden prolongar el intervalo QT, estas drogas muchas veces se asocian con drogas que prolongan francamente el intervalo QT. ¿De acuerdo? Es decir, no es raro de ver la asociación de quetiapina con un agente anticolesterasa. La quetiapina es una droga que prolonga el intervalo QT, o el empleo de antihistamínicos que pueden prolongar el intervalo QT. Si ustedes prolongan el intervalo QT y disminuyen la frecuencia cardíaca, esto aumenta más el riesgo de torsión de punta. Bien. Esperen un segundito que se me traba la presentación. Bien. Los agentes anticolesterasa que están en nuestro medio son el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Estas drogas pueden utilizarse en estas demencias: deterioro cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpo de Lewy. Algunas tienen más evidencia, otras menos evidencia, con respecto a la utilidad en cada una de las demencias. Digamos, han demostrado algún grado de eficacia, o uno u otro, ¿de acuerdo? Quizás galantamina tiene más evidencia en enfermedad de Alzheimer moderada a severa, y en demencia vascular, en deterioro cognitivo leve, digamos, se suspendió los estudios, pero digamos porque no se veía un beneficio, y en algunas demencias por ahí no fue estudiada. La ribastigmina fue la que fue más estudiada en enfermedad de Parkinson y también en demencia por cuerpo de Lewy, y también, digamos, el donepezilo es otra de las drogas estudiadas tanto en Parkinson como en demencia por cuerpo de Lewy. Bien. Hay una hipótesis glutamatérgica con respecto al tema de las demencias o de los síntomas cognitivos. Sabemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Los anticolesterásicos actúan por dos mecanismos principales, volviendo, digamos, al tema colinérgico.
Uno es el sistema colinérgico a nivel hipocampal, de acuerdo, que estaría involucrado o afectado en la enfermedad de Alzheimer, y después hay otro mecanismo colinérgico subcortical a nivel del Meynert, que es el principal mecanismo afectado en las demencias subcorticales, pero que también en el paciente con Alzheimer avanzado va a estar afectado. En la hipótesis glutamatérgica lo que se plantea es que al ser el glutamato un transmisor excitatorio, este transmisor es un transmisor que está involucrado en procesos nésicos de aprendizaje y plasticidad neuronal, y que cuando está en exceso la actividad glutamatérgica tiene un efecto de excitotoxicidad y puede aumentar, digamos, la tasa de muerte neuronal, y es por eso que se postula a los antagonistas del receptor NMDA que pueden prevenir la neurotoxicidad sin intervenir con el efecto, el mecanismo fisiológico del glutamato. Bien. En condiciones fisiológicas, el receptor NMDA está bloqueado por iones de magnesio, protegiendo por lo tanto a la neurona frente a la excitotoxicidad glutamatérgica. Durante los procesos fisiológicos de aprendizaje y memoria, se libera esporádicamente concentraciones altas de glutamato a nivel sináptico, y este sería el mecanismo, digamos, sinaptogénico que tendría el glutamato. El calcio entra dentro de la célula y mediante procesos secundarios se reconoce la señal, y la señal se distingue claramente del ruido de baja intensidad. Estos son los mecanismos postulados del glutamato en los procesos de memoria. Si uno bloquea el receptor NMDA con una droga de baja afinidad, puede proteger de la excitotoxicidad sin inhibir el mecanismo fisiológico del glutamato en la función cognitiva. La memantina es una droga desarrollada por el Lilly desde el año 75 que se vino estudiando, ¿de acuerdo? Y es aprobada en el 2002 por la Agencia Europea de Medicamentos, y en el 2003 por la FDA para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer moderada severa, después para la demencia vascular, después para la demencia asociada también a enfermedad de Parkinson y enfermedad por cuerpo de Lewy. Es un antagonista no competitivo del receptor NMDA, y se utiliza como un complemento, una alternativa a los inhibidores de la colinesterasa en la enfermedad de Alzheimer, generalmente en etapas avanzadas. Los efectos colaterales más comunes son cefalea y mareos, también puede producir excitación, ¿de acuerdo? Y es una droga que se excreta exclusivamente por función, por vía renal. Los estudios clínicos muestran que 20 miligramos de memantina por día disminuyen el deterioro cognitivo, y a su vez se ha observado acción sobre síntomas conductuales en pacientes que reciben memantina. Es una droga que tiene un efecto estimulante, y es por eso que generalmente es mejor darlo a la mañana y no a la noche, porque puede provocar, digamos, insomnio. Y cuando uno introduce la memantina, si hay un cuadro de aumento de la agresividad o excitación, antes de tratar sintomáticamente lo conductual, retiremos el memantina, que realmente sea la causa de esto. Esta es una tablita que más o menos relaciona estas 4 drogas, donepezilo, rivastigmina y galantamina, que habla un poco de los mecanismos que tienen, ¿no? Donepezilo y rivastigmina son inhibidores reversibles, uno de forma pseudo reversible y otro es reversible competitivo, y la galantamina es mixto, es reversible mixto. La memantina es un bloqueante no competitivo del NMDA. Fíjense que el donepezilo es metabolismo hepático, la rivastigmina es metabolismo periférico y renal, es decir, por esterasas plasmáticas, y a nivel de eliminación renal, y la galantamina es 75% hepático, 25% renal, mientras que la memantina es función renal dependiente. Donepezilo se puede dar una vez por día, tiene una vida media larguísima, de 70 a 100 horas. La rivastigmina tiene una vida media que es
corta, pero la administración por parche permite una administración también cada 24 horas. Mientras que la galantamina también tiene una vida media que es relativamente corta o intermedia, que es de 18 horas, y requiere las formas terapéuticas estándar 2 veces por día. Las fórmulas de liberación prolongada se pueden administrar una vez al día. Memantina se puede dar una vez al día también porque tiene una vida media muy larga, al igual que el donepezilo de 100 horas aproximadamente. Bien, generalmente la vía metabólica de la galantamina y el donepezilo, que son drogas de metabolismo hepático, van a utilizar el citocromo de los neurofarmacólogos, el 2D6, si el 2D6 es el principal citocromo isoforma de citocromo de las neurodrogas y de los psicofármacos, y también el 3A4, ¿ok? O sea que hay que tener en cuenta cuáles son las interacciones que pueden verse desde el punto de vista metabólico. Con respecto a los efectos secundarios, recordemos los gastrointestinales y los cardiovasculares para los inhibidores de la colinesterasa, y la excitación o psicosis con respecto a la memantina como efectos colaterales más comunes. Habíamos hablado de las contraindicaciones cardiovasculares y respiratorias, y el uso de anestésicos. Cuidado con los usos de anestésicos en anestesia profunda con relajantes musculares, pero más que anestesia, cuidado con los bloqueantes neuromusculares en pacientes que van a ser sometidos a cirugía y que reciben agentes anticolinesterasa. Bien, con respecto a... Un segundito. Se me traba la presentación. Esperen un segundito. Está. Vamos a ir por acá, porque si no va a ser hay otros incrementadores cognitivos que se han utilizado y que han fracasado, como la lecitina, el piracetam, el nexletam, todos los racetamos, el ginkgo biloba, la nicotina. Hay un digamos, incrementador cognitivo que es la cerebrolicina, que es un guisado cerebral que, más allá del riesgo que puede llegar a tener con respecto al tema de riesgo priónico, la única evidencia es a través de un estudio abierto. Es una droga que se vende en nuestro país y se vende en Suiza y en muy pocos lugares del mundo. La acetilcarnesitina, la hidergina, son drogas que la irebenona, la propantofelina, muchas drogas que se han utilizado y que no han tenido eficacia en los estudios clínicos. Con respecto a los síntomas neuropsiquiátricos, vamos a tener trastornos del sueño y de la vigilia, insomnio, fragmentación del sueño, trastorno conductual asociado al sueño REM, cuando hablemos de demencia en Parkinson y en demencia por enfermedad por cuerpo de Lewy, somnolencia diurna excesiva, depresión y ansiedad. Y esto hay que tener cuidado con respecto a, bueno, si tratamos o no tratamos. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y cuando las cosas se ponen difíciles, se puede producir apatía, agresividad, psicosis o delirium, y hay que tener cuidado con respecto a la hora de diagnóstico, de acuerdo. Cuando hay una apatía muy marcada, pensar quizás en una demencia frontotemporal. Muchas veces también puede verse pacientes que tienen un síndrome depresivo y que tienen mucha alteración disejecutiva y que dan muy mal los síntomas frontales. Uno tiene que hacer una anamnesis bien profunda y una historia farmacológica y historia familiar también, ¿de acuerdo? Porque los pacientes que tienen trastorno bipolar, ¿de acuerdo?, cuando envejecen, hacen cuadros de deterioro cognitivo parecidos a una demencia frontotemporal. Y uno tiene que, tratando, digamos, la bipolaridad, digamos, un cuadro depresivo con agentes estabilizadores del ánimo y no con antidepresivos, van a poder mejorar cognitivamente a los pacientes. La explicación, digamos, neurobiológica se debe, digamos, a distintas afectaciones de sistemas de neurotransmisores, dopaminérgico, colinérgico, noradrenérgico o
serotoninérgico, es decir, principalmente el déficit dopaminérgico en las demencias subcorticales van a producir síndrome executivo y alucinaciones, el déficit colinérgico, trastornos mnésicos, fallas atencionales y disfunción frontal en todas las demencias, el déficit noradrenérgico va a producir deterioro de la atención y el serotoninérgico, depresión y alucinaciones. ¿Cuáles son las drogas aprobadas por la FDA para los trastornos conductuales? Ninguna, ¿de acuerdo? No hay tratamientos aprobados por la FDA para los trastornos conductuales. Quizás la única droga aprobada para psicosis en demencia por enfermedad de Parkinson es la pimavanserina, pero digamos, fue una droga que nació específicamente para eso, pero ningún psicofármaco está aprobado para el tratamiento de pacientes con demencia. La droga de elección está determinada por los síntomas y las dosis efectivas son específicas para la demencia. Ustedes no pueden estandarizar con depresión estándar o con trastorno del sueño estándar. Y los efectos colaterales también son específicos para los pacientes que tienen demencia, y existe un posible sinergismo entre los agentes anticolesterasa y agentes antioxidantes, y uno a veces puede utilizar este tipo de drogas como agentes para los tratamientos conductuales en los pacientes con demencia. Los principios de la farmacoterapia en trastornos conductuales es tratar de brindar tratamientos no farmacológicos para los trastornos conductuales mientras sea posible, antes de emplear drogas psicotrópicas. Calculen que el empleo de un agente antipsicótico en un paciente con demencia va a empeorarlo cognitivamente. Entonces, si uno puede tratar de no utilizar este tipo de drogas, bueno, mejor. Elegir el agente psicotrópico adecuado para un síntoma preciso, iniciar el tratamiento de dosis bajas e incrementar lentamente, suspender el psicofármaco luego que el trastorno de conducta haya mejorado o tratar de reducir la dosis y monitorar frecuentemente efectos colaterales. Hay que ajustar la farmacoterapia de acuerdo a la progresión de la enfermedad y a los cambios, las expectativas y deseos del paciente y la familia. Monitorizar las interacciones medicamentosas, limitar la polifarmacia en la manera de lo que sea posible. Son pacientes que inexorablemente están en polifarmacia. Reforzar la farmacoterapia con estrategias no farmacológicas, conductuales, grupos de autoayuda, hospital de día, cuidado de enfermedades domiciliarios, tomas de respiro para las personas que están a cargo del paciente y evitar el burnout. Bueno, como les decía, elegir el blanco sintomático específico, comenzar con poco, ir despacito, optimizar la dosis, monitorizar los efectos colaterales, considerar interacciones farmacológicas y reducir la dosis. Ser prudente, ir con la paciencia oriental para poder controlar los síntomas en forma gradual y paulatina. Hay que evaluar, digamos, cuando uno va a tratar síntomas psicóticos, que quizás son las urgencias y las situaciones por ahí más exasperantes, hay que evaluar cuáles son los factores de riesgo para los síntomas psicóticos en los pacientes con deterioro cognitivo, y son síntomas que generalmente la familia nos pide tratar, se correlacionan fuertemente con el estrés del cuidador, aumentan la internación geriátrica y la mortalidad, y generalmente ocurre en el contexto de terapias con agentes dopaminérgicos o anticolinérgicos, es decir, generalmente hay polifarmacia que ayudan a desencadenar el síndrome psicótico. Bien, hay que ver los trastornos del sueño, el deterioro de la visión, la polifarmacia pueden producir este tipo desencadenar este tipo de cuadros. Pueden verse dentro de los síntomas psicóticos alucinaciones visuales. Hay un distinto tipo de mecanismo de producción de las alucinaciones visuales, generalmente involucran seres humanos, animales o ambos, son móviles a menudo, duración breves a segundos, tienen carácter repetitivo y estereotipado, no tienen un color predominante ni una localización específica dentro del campo visual, en general son emocionalmente neutrales,
Y hay alucinaciones de paso, que frecuentemente se experimenta como un animal o una persona que va pasando, digamos, en el campo visual, o alucinaciones de presencia, que es la sensación vívida de que alguien está presente, digamos, en el ambiente con uno. Bien, en algunos casos, sobre todo en la enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo, hay insight de las alucinaciones, y en esos casos quizás, si no son amenazantes, no hay que tratarlas. Cuando el paciente no tiene insight, lo desorienta mucho, son alucinaciones amenazantes, hay que tratarlas, esas alucinaciones. Y después, por otro lado, tenemos los cuadros delirantes, donde tenemos el síndrome de Otelo, que es el delirio serotípico, paranoide y de abandono, el síndrome del acompañante, que a veces es uno no está obligado a tratarlo, donde el paciente tiene, digamos, es como un amigo imaginario. El síndrome de Capgras, donde es digamos, una variante del delirio paranoide, donde el paciente dice que las personas son sustituidas por un doble salto. Entonces dice, bueno, pero no, mire, su esposo, no es mi esposo, es alguien que se parece, que es igual a mi esposo, pero no es mi esposo, ¿de acuerdo? Es un impostor, ¿no? El síndrome de Capgras. El síndrome de Fregoli, donde diferentes personas se tratan de una misma persona, al revés, que cambia de apariencia para ocultarse. Y la interpretación errónea delirante de alucinaciones puede ocurrir en el contexto también de deterioro cognitivo. Bien, con respecto a las medidas no farmacológicas que uno puede utilizar para tratar alucinaciones, es técnicas visuales, mirar en otra dirección, mirar otro objeto, centrarse en el objeto en cuestión con mayor precisión, aumentar la cantidad de luz, ¿de acuerdo? Acercarse e intentar tocar las alucinaciones, sobre todo cuando ven imágenes o insectos en la pared, bueno, uno llevarlo y tocar y ve que el paciente se dé cuenta que no está, ¿de acuerdo? Mejorar el déficit sensorial, auditivo y visual, obviamente. Técnicas interactivas, hablando con el cónyuge o el cuidador para comprobar la no realidad del fenómeno. Y técnicas cognitivas, que es convencerse mentalmente de la irrealidad del fenómeno, esperar la desaparición natural de las alucinaciones y mantener una luz durante la noche. Hay distintos antipsicóticos que uno puede utilizar, digamos, en las demencias, con psicosis. Quizás uno utiliza antipsicóticos atípicos, ¿de acuerdo? Uno de los más utilizados es quetiapina. En las demencias corticales uno puede usar también dosis bajas de risperidona. Hay que tener en cuenta que el riesgo de extracranialismo es mucho mayor. La ventaja que tiene la quetiapina a las demencias la clozapina se utiliza entonces de 25 a 50 miligramos, y los efectos colaterales más frecuentes son cardiovasculares, condición ortostática, taquicardia, y también, digamos, cialorrea, constipación, síndrome metabólico, es una droga que produce mucho síndrome metabólico, y menos frecuentemente pueden producir convulsiones, aumento de la confusión, y recuerden que un 1% de los pacientes puede desarrollar adenocitosis, y es por eso que requiere un monitoreo hematológico semanal. Los primeros 4 meses de tratamiento, y después mensualmente se utilice la clozapina. La quetiapina tiene la ventaja, digamos, de no tener toxicidad hematológica. Los efectos colaterales más frecuentes son somnolencia, mareos, constipación y síndrome metabólico, parecido a la clozapina. Y el talón de Aquiles es el cardiovascular. Recuerden que es una droga que prolonga francamente el QTc, y también tiene cierta toxicidad oftalmológica porque puede depositarse en córnea y en retina. La pimavanserin es una droga que es más nueva, se aprobó hace más o menos 6-7 años en los Estados Unidos para la demencia
asociada a la enfermedad de Parkinson, desde hace un año y monedas que se está comercializando en la Argentina, y se está utilizando más allá de la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson en otro tipo de demencias, demencia vascular y también demencia de tipo Alzheimer. La ventaja que tendría es que tiene una tasa mucho más baja de somnolencia diurna, no produce síndrome metabólico ni tanto trastorno de tipo cardiovascular, es menos eficaz que los otros antipsicóticos, pero sería, digamos, tendría menos impacto cognitivo que los antipsicóticos atípicos corrientes, digamos. Es decir, esa sería la ventaja que tendría la pimavanserina. El rango de dosificación va de 17 a 34 miligramos por día, y es una droga que tiene una selectividad por receptores 5HT2A y receptor 5HT2C, ¿tá? Y tiene un agonismo inverso, antagonismo, es agonista inversa y antagonista de receptor 5HT2A y 5HT2C, es decir, y también toca el receptor sigma, es un antagonista del receptor sigma. Es decir, principalmente este es el mecanismo de acción, el ser agonista inverso 5HT2A, y antagonista del receptor sigma, ¿tá? No tiene una actividad medible sobre receptores dopaminérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos o muscarínicos, y es por eso que tiene menos impacto desde el punto de vista cognitivo, ¿tá? Como tratamientos experimentales, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, vacunación con amiloides, vacunación con alfa-sinucleína, administración de monoclonales contra amiloides, proteína tau y alfa-sinucleína, administración de inmunoglobulina intravenosa para tratar de disminuir la presentación de las proteinopatía, agentes antioxidantes y reductores. Bueno, hay muchas líneas de investigación en este tipo de enfermedades, que yo las llamo proteinopatía más que neurodegenerativas, porque es el mecanismo final de producción de la muerte neuronal, que están apuntando, digamos, a tratar de contener ese efecto dominó que se produce dentro de las neuronas. Bueno, con esto yo termino mi charla, y bueno, este es el grupo mío con quien trabajo: Oscar Berjanic, Silvia García, Anabel Chade, Vanessa Sánchez Abraham, que ahora está en Mendoza, Macarena González, María Eugenia González Toledo, Gaby Mirrati y Blas Couto, recién regresado de Toronto. Estábamos, cuando estábamos trabajando en plena pandemia, tapados, y el Dream Team se transforma en Dream Team algunas noches en las cuales solemos salir de copas. Digamos, bueno, quedo abierto para preguntas, discusiones o lo que surja. Gracias, Gonzalo. Vamos a... Pablo, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy acá. Sí, sí. Yo voy a aprovechar a hacerle una pregunta a Gonzalo sobre, él nos comentó muy bien que es neurofarmacólogo y está muy relacionado con esto, entonces yo lo voy a llevar a otro campo que tiene que ver con, hace más o menos 8 o 9 años se publicó un estudio que es el FINGER, que es un estudio finlandés con una médica finlandesa que trabajó sobre intervenciones multicomponentes en pacientes con deterioro cognitivo, y eso tenía que ver con controlar factores de riesgo, estímulos desde el punto de vista cognitivos, actividad física y demás, y eso llevó a que en muchos continentes, incluso en Latinoamérica, se propusieran equipos similares, debido a que ese estudio había dado muy buenos resultados en la progresión del deterioro cognitivo. Entonces, yo lo que quería consultarte es, más allá de los resultados, ¿cuál es la factibilidad que vos veas que a adultos mayores con deterioro cognitivo leve se les pueda intervenir
multifactoralmente, desde el control de los factores de riesgo, alimentación, estimulación cognitiva, que hagan actividad física, en nuestro país como estrategia terapéutica? A ver, nothing is impossible, ¿no? Como decía Cassius Clay. Sí, digamos, creo que el abordaje transdisciplinario, multidisciplinario y la estimulación hace que el pronóstico sea mejor. Esto lo vemos en distintas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y esto uno lo va a ver en distintos tipos de cuadros de demencia. Lógicamente que hay cuadros que son rápidamente progresivos y que son más crueles, ¿de acuerdo? Es decir, pero las demencias que son crónicas, como Alzheimer, Parkinson, Lewy body, yo creo que podemos acompañar mucho al paciente, acompañar mucho a la familia, y hay intervenciones, digamos, que tienen un impacto en la calidad de vida y en la progresión también, ¿tá? Lógicamente que hay cuadros que son, qué sé yo, cuando uno habla de demencia secundaria, demencia priónica, digamos, donde demencias rápidamente progresivas o subagudas, descartadas las que tengan un tratamiento específico, digamos, el pronóstico lógicamente es mucho más oscuro, pero sí el abordaje, digamos, transdisciplinario y la estimulación, digamos, desde distintos puntos de vista, es la que nosotros venimos sugiriendo desde INECO, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a trabajar con Facundo Manes en INECO en el año 2005, que me propuso este proyecto, de acuerdo, yo ahora estoy como consultor, pero digamos en ese momento INECO era algo chiquitito y trabajamos, fue una cosa muy focalizada a este trabajo, sigue siendo, pero ahora es enorme, digamos, lo que es INECO, pero siempre tuvo esa idea de no solamente desde el punto de vista científico, el trabajo transdisciplinario, sino focalizado para el resultado del paciente, digamos, de la estimulación desde la musicoterapia, desde la terapia ocupacional, desde el abordaje cognitivo, desde la psicoeducación. Es decir, eso tiene un resultado mejor. Atajar, digamos, tratar de la supervisión clínica, digamos, todo el trabajo entre el psiquiatra, el clínico, el neurólogo, el terapista ocupacional, el neuropsicólogo, el musicoterapeuta, el mindfulness, digamos, el control, digamos, mental a través del mindfulness, digamos, hay un montón de abordajes que uno puede desarrollar, ¿no? Y hacer que el paciente, digamos, tenga una mejor calidad, una tasa de presión, digamos, un resultado mejor. Digamos, lógicamente que esto se destruyó prácticamente en estos años de pandemia, y ahora estamos tratando de reconstruir un poco todo esto que habíamos hecho durante un tiempo. Tratamos de atajar a los pacientes de la mejor manera posible, pero bueno, fue un misil, digamos, te diría, debajo de la línea de flotación, ¿no? Donde estamos tratando de recuperar un poco todo lo que habíamos perdido en estos años, ¿no? Sobre todo el 2020. Pero digamos, algo que venimos trabajando hace tiempo con ese tipo de estrategias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo un par de cuestiones, viste, que no sé si alguien tiene que preguntar algo, pero bueno, ahí, viste que es muy común hoy en la gente, digamos, digo joven, porque viste, más o menos de edad mía, pero en realidad viste que la gente alrededor de los 50 años siempre viene con yo tengo más, pero bueno, digo, viene siempre con esa intriga de, bueno, mire, yo tengo un antecedente familiar y mi mamá se murió. Es una consulta muy frecuente, ¿no? Mi mamá tuvo demencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Digamos, desde el punto de vista, digo, en la práctica, ¿no? Algo diagnóstico, algo que podamos brindar a esa persona, a ustedes, digamos, de lo que hacen hoy en día ahí en ECO,
Creo que A vos ver, hacés en el consultorio. sí, hay diagnósticos, digamos, hay pacientes y pacientes, ¿de acuerdo? Es decir, esto depende un poco de cuál sea el riesgo familiar, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es, no sé, qué sé yo, un Huntington, una cosa es un Alzheimer, que por ahí es más frecuente de ver, digamos, antecedentes digamos, que tampoco hay que sobre preocupar a la gente, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hay que aprovechar toda consulta como una oportunidad, ¿de acuerdo? Para el control clínico y la detección precoz de distintas enfermedades y actuar sobre factores de riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, eventualmente, digamos, digamos, tratar de hacer un diagnóstico en una persona en un periodo presintomático por riesgo familiar. Después la pregunta es, ¿qué haces? ¿No? Es decir, bueno, por ejemplo, podemos dosar proteínas en glicoceforraquídeo, qué sé yo, es decir, uno puede dosar beta-amiloide en glicoceforraquídeo y en sangre. Uno puede hacer, hay estudios de biomarcadores que también no sabemos bien cómo interpretar riesgo, de acuerdo. Es decir, también hay estudios genéticos en algunas enfermedades que pueden producir demencia, pero digamos, cuando no tenemos un tratamiento que pueda, digamos, detener la enfermedad más allá de los factores de riesgo, creo yo que a veces podés encontrarte con otro problema, es decir, con un paciente que está sano y que siente que tiene la espada de Damocles en la cabeza. ¿Tá? Entonces, yo creo que generalmente acá tiene que predominar el sentido común y el espíritu médico clínico, ¿de acuerdo? Y que no nos supere la intriga científica, ¿de acuerdo? Que a veces pasa sobre todo en el hiper mega especialista, ¿de acuerdo? Es decir, y después te encontrás con un bardo terrible en alguien que tiene un diagnóstico genético de una mutación genética de determinada enfermedad que tiene el padre o el hermano, lo que sea, y si yo me voy a enfermar también, ¿y qué hago? ¿De acuerdo? Entonces, precisamente hoy me llamó la hija un paciente mío con Huntington para ver si se hacía o no el estudio genético. Entonces yo digo, ¿y qué vas a hacer si te da positivo? ¿Vas a tener hijos? ¿No vas a tener hijos? Y no sé, porque el estudio el prevenir, digamos, bueno, podría abortar, que lo otro, si tengo un hijo. Mira, imagínate qué hubiese pasado si esto se hubiese aplicado con el embrión de tu padre. Digamos, que tu padre hubiese nacido ahora y hubiese abortado. No hubiese tenido a tu padre y vos no existirías. Digamos, el hecho de tener un gen no te indica cuándo te vas a enfermar, si te vas a enfermar o cuándo te vas a enfermar. Entonces, te va a dar una certidumbre, ¿de acuerdo? Primero que tenés el gen y que probablemente te enfermes de esa enfermedad relacionada al gen. Entonces, yo creo que hay que ser bastante prudentes con diagnósticos en este tipo de enfermedades. Lógicamente, el paciente que está sintomático es otra cosa, aunque el síntoma sea leve, sea inicial, sea suave, donde uno ya sabe que uno puede tomar determinado tipo de medidas de tratamiento. ¿Está? En aquel paciente que solamente tiene el riesgo familiar, yo lo que sugeriría es tratar de llevar una vida saludable, tratar de bajar el factor de riesgo cardiovascular, tratar de evitar, digamos, la polifarmacia, cuidado con los agentes amnesiantes, como son los hipnóticos comunes, las drogas con efecto tropínico, bla, 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 bla. Es decir, esto tratar de prevenirlo, porque el paciente que tiene un riesgo familiar, hay estudios epidemiológicos que todavía, digamos, una cosa es un estudio epidemiológico no quiere decir que sea, digamos, es una situación de riesgo, ¿okay? Pero hay un riesgo mayor de demencias en pacientes que toman drogas atropínicas. Es decir, hay gente que toma muy frecuentemente atropínicos. Me doy la panza, me tomo un atropínico, porque lo dice la televisión, ¿de acuerdo? Panza, pancita, panzota, tenés el nudo, qué sé yo, y te estás clavando un atropínico,
Se sabe que el consumo, digamos, de atropínicos aumenta el riesgo de demencias. Si es porque desenmascara una demencia, o si es porque aumenta en sí el riesgo, digamos, por un mecanismo de activación fisiopatológica, eso no lo sabemos, pero sí hay un riesgo, una asociación epidemiológica entre esto y lo otro. Entonces, bueno, este tipo de gente con cuidado con el tipo de medicamento que tomas, es decir, yo me basaría, digamos, en ese tipo de consejos, más que sugerirle hacer estudios de alta complejidad que pueden detectar, digamos, biomarcadores que después no sabemos bien cómo explicarle qué conductas tomar. El día en el cual se pruebe que determinado tipo de estrategias, como puede decir, bueno, infusión de anticuerpos anti-Tau combinado con, qué sé yo, la inmunización contra beta-amiloide, me evita el proceso proteinopático en Alzheimer, que ahora justamente ha sido cuestionado en un paper el rol de las proteínas en esto, pero digamos, bueno, qué sé yo, ya ahí voy a tener un fundamento como para buscar el diagnóstico precoz para poder tratarlo, por decir, donde ahí sí, digamos, creo que va a ser, digamos, importante hacer estudios con biomarcadores, sobre todo genéticos, que nos permitan hacer tratamientos que van a evitar que se manifieste una enfermedad. Por el momento lo que yo sugeriría es no ir más allá de estos estudios diagnósticos que discutimos hoy. Digamos, hay estudios diagnósticos que tienen más sensibilidad, los estudios de neuroimágenes moleculares son estudios que son bastante sensibles, ¿de acuerdo? En detectar proteínas anormales en el cerebro, es decir, estudios con digamos, el PET con flor beta-pir es un estudio que es muy sensible para detectar amiloide en el cerebro, de acuerdo al flor beta-pir, se ve aumentado significativamente en la demencia por cuerpo de Lewy y obviamente en la enfermedad de Alzheimer. La diferencia está en las locaciones donde se ven. Paradójicamente, en la demencia por Parkinson no aumenta el florbetapir. Hay marcadores para alfa-sinucleína. Hay marcadores para proteína Tau. Pero, digamos, esto por ahí puede llegar a tener algún tipo, digamos, por el momento creo que tiene más utilidad académica que otra cosa, ¿de acuerdo? Es decir, porque todavía no hay estrategias antiamiloideas o anti-tau o anti-alfa-sinucleína probadas para utilizarlo. Entonces, después uno puede medir los biomarcadores en sangre y glucosilfurraquídeo, tanto alfa-sinucleína, tau o beta-amiloide. Pero ya les digo, es decir, esto fuera del ensayo clínico, de un trial con un fármaco, es un arma de doble filo para el paciente del consultorio del día a día, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que aconsejarle al paciente, por decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría? Entonces, como típicamente lo dice, ¿qué haría si fuera su padre o su hermano? ¿No? Entonces, no, pero está claro porque está claro lo que decís, porque la realidad es que, bueno, vos digamos, imaginate que lejos de Buenos Aires, donde muchas de estas cosas que vos planteás se hacen hoy, está bueno también desde el consultorio clínico decir, bueno, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y más allá de lo que es algo investigativo, digamos, hoy un poco tenemos que hacer tanto lo que planteó Mati en el diagnóstico clínico como lo que vos planteaste desde el punto de vista terapéutico. O sea, entonces, mucho diagnóstico, pocas drogas, ¿viste? Ir a la pitoniza para decirte de qué te vas a morir. Usted se va a morir atropellado por un tren. ¿Cuándo? Vas a sufrir cada vez que cruces una vía, una infernalidad. Por ahí te va a atropellar a los 99 años el tren, ¿entendés? Entonces, es un poco a veces el tema de este tipo de biomarcadores que nos dicen por ahí con cierta sensibilidad que va a desarrollarse una enfermedad o que el paciente tiene latente una enfermedad, pero no sabemos cuándo se va a enfermar. Entonces, por el momento yo creo que hay que ser cautelosos en el paciente sano, en la persona sana, donde nos consultan porque papá, mamá, mi hermano, un tío, y bueno, qué sé yo, sí. Y me parece que ahí es donde tiene que primar nuestro sentido común y dar el consejo, digamos,
en este tipo de pacientes. También calmar la ansiedad. Decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Por el momento, digamos, no hay tratamiento. Suponete que pase esto. Lo que se sabe es que tomar este tipo de actitudes en la vida, esta calidad de vida, digamos, este tipo de hábitos nos reduce el riesgo y este tipo de hábitos nos aumenta el riesgo. Entonces, bueno, si tenés riesgo de demencia, trata de no tomar alcohol, ¿de acuerdo? Y trata de controlarte la presión, y trata de manejar el colesterol bien, y trata de, si digamos hay antecedentes de diabetes en tu familia, atajarla precozmente, que eso sí lo podemos atajar y que sabemos que conteniéndolo reducimos el impacto sobre la función cognitiva. ¿Tá? Hacerte un test específico quizás no nos va a ser un paper muy lindo, pero digamos, después, ¿qué hacemos con el paciente? ¿No? Es un poco lo que yo sugeriría, digamos, o sugiero, digamos, al paciente, ¿no? Perfecto. Bueno, Barro. No sé si Héctor había levantado la mano en algún momento, si querías preguntar algo. ¿La bajaste? Sí, sí, no, la bajé porque Tenemos 5 minutos si alguno quiere hacer alguna Bueno. pregunta, porque nos quedamos sin... ¿Qué tal, Gonzalo? Matías, gracias por la charla, gracias por el tiempo. Yo lo que quería preguntarle a Gonzalo es, en general, más o menos está establecido cuándo uno debe iniciar en un deterioro cognitivo ya importante, o sea, en una demencia moderada, severa, con la medicación, los anticolinesteráticos, el memantine. Pero estos generalmente son pacientes que a veces tienen efectos adversos a las drogas, y no solo eso, sino que aparte son polimedicados, ¿no? Entonces, mi pregunta va a, ¿cuándo nosotros estaríamos autorizados a retirar ese tipo de medicación en estos pacientes con una demencia avanzada, como una manera también de desprescripción en pacientes que a veces ya van con un deterioro tan importante que uno a veces no sabe si realmente con esa medicación lo está beneficiando o realmente está contribuyendo a un mayor problema, ¿no? Con la polimedicación que tiene. No sé si está clara la Sí, pregunta. está clara, eso es un punto que es polémico y controvertido, pero digamos, es importante, muy importante. Yo creo que acá uno tiene que tratar de, digamos, no existe una certidumbre. ¿Tá? Entonces, es distinto una demencia tipo Alzheimer que una demencia subcortical, donde por este tipo de drogas tienen un efecto sintomático mucho más contundente. En las demencias subcorticales lo que uno ve a veces es que aumentando la dosis, vos ves, a ver, estas drogas no evitan la progresión de la demencia. Entonces vos tenés un paciente que está totalmente alucinado, confuso, ¿tá? Le tiraste 5 miligramos de Nepecil, hace plup, tac, y se activó. ¿Tá? Al año vuelve a empezar a tener cosas disecutivas, quizás no muy marcadas, le subís a 10 miligramos, mejora. Al año o 2 años, el paciente progresa el deterioro cognitivo y vos ves que vos vas aumentando y el paciente mejora y aumenta el riesgo de efectos colaterales. ¿Okay? Disculpame, Gonzalo, creo que tenemos 2 minutos de Sí. Zoom. Te digo para que... En ese tipo de pacientes uno puede plantear, trato los efectos colaterales, si son atropínicos, si son colinérgicos con un atropínico periférico, ¿de acuerdo? Como uso la piridostigmina en el paciente con miastenia gravis, y veo, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene una demencia cortical, probablemente, digamos, no tengamos un efecto favorable de subir la dosis, sino puede plantear bajar la dosis. Yo bajaría en forma lenta la dosis de estos medicamentos y vería suspenderlo y observar también qué es lo que pasa. Si yo veo que el paciente me empeora, yo volvería a hacer un retrial y ver si el paciente vuelve a mejorar, y si vuelve a mejorar, ahí lo mantendría. Pero digamos, es algo que en una demencia cortical plantearía quizás el retiro gradual de la medicación y suspenderlo, y si empeora, volver a hacer un nuevo intento y ver qué pasa, y si el paciente tiene una demencia subcortical, por ahí trataría de sostenérselo más tiempo. Bueno, Perfecto. no sé si Sí, con sí, esto... sí. De todos modos, Pablo, pasale, yo te voy a pasar la presentación y mi mail, igualmente está en las diapos mi mail. Me pueden consultar, chicos,
con todo gusto, Muchas una cosa gracias. puntual, una cosa académica, una cosa, lo que sea, o un caso clínico del consultorio de día a día, digamos, pueden consultarme con Sí, toda yo tranquilidad. que veo pacientes, tengo 2 o 3 pacientes en común con Gonzalo, la verdad que es un placer y bueno, y uno aprende esto, la verdad que nos has paseado por la farmacología, que es muy interesante y que es algo que nosotros, desde que salimos de la facultad, creo que nos cuesta bastante, ¿no? Así que realmente, bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, muy, muy lindo todo, muy, muy interesante. Y bueno, estamos en contacto, ya les vamos a mandar en 15 días, tenemos la próxima actividad. Y Exacto. nuevamente, Gonzalo, muchísimas, muchísimas gracias, igual que a Mati, por esta excelente presentación. Gracias a los Gonzalo, por dos. tu Bueno, tiempo. gracias por la Bueno, invitación Gracias a y todos. Muy les mando la interesante. presentación. Bárbaro. gracias, Gracias. muy Hasta la amables. próxima. Chao. Chau, Hasta chau. luego. Chao.